El hecho de haber quedado sin uso este lagar hace ya varias décadas ha facilitado que se acumulara tierra fértil para el desarrollo de la vegetación. Un grupo de vecinos de Binaced se ha animado a limpiar el lagar con el fin de comprender cómo se utilizaba. Los lagares rupestres están formados normalmente por dos recipientes. La pisadera, de gran superficie y poca profundidad, donde se pisaban las uvas. Su suelo, ligeramente inclinado, tiene un desagüe que se cerraba con un filtro de materia vegetal. Este agujero comunica directamente con el laco, un recipiente de menores dimensiones pero de mayor profundidad, tallado a un nivel más bajo y en cuya base se aprecia un pequeño cuenco para depositar las materias sólidas que hayan filtrado, y también para facilitar la limpieza con un recipiente pequeño. Y este cuenco que tiene abajo, ves que hay una pequeña inclinación para todo el mosto que queda. Cuando se sacara con las jarras para echarlo por el canalillo, al sacarlo con las jarras siempre se quedaría ahí un poco. Entonces este es muy fácil de recoger en este cuenco. Si la superficie fuera plana, no se podría recoger, quedaría por ahí. Así este, que puede ser medio litro, pero oye, medio litro más de mosto, que luego lo echarían por aquí. Y este es el canalillo por donde caería hacia abajo y es donde se recogería el mosto. Bueno, pues lo dejamos así. Para septiembre hacemos una pisada de uvas, ¿no? Lo vamos a dejar de momento así y marchamos ya. Muy bien. Venga. ¿Qué tenemos ahí abajo? Ay. Enrique, ¿tú recuerdas aquí de otros tiempos que se produjera mucho vino? Sí, sí, había mucha viña. Mucha viña. Todo esto eran Sí, viñas. sí, todo viña. ¿Tú no recuerdas que esto se usara? No, de eso nada. Entonces, ¿cuánto vino producíais más o menos, calculas tú? Pues yo creo que igual cogíamos 4 o 5 mil litros de vino. Porque teníais cubas y todo. Sí, sí, teníamos, en la bodega había 3 cubas grandes y después toneles pequeños. Y esto es probable que antes, pues a lo mejor hace 200 años, todo ese proceso se hiciera aquí, podría ser. Fácil, sí. Estamos aquí con todos los campos de donde eran viñedos. Oye, pues vamos a reproducir lo que era el pisado de las uvas y cómo se obtenía el vino en aquel tiempo. De acuerdo. Entonces lo primero, Enrique, será taponar el agujero, ¿no? De acuerdo. Venga, esto con unas cañas mismo, siempre pondrían algún filtro vegetal. Venga, aquí se trata de tapar este agujero, que es por donde va a bajar el mosto ahí al laco. Como se trata de una recreación, algunos vecinos de Binaced han aportado una pequeña cantidad de racimos de uva, conscientes de que su mosto no va a poder ser aprovechado por no ofrecer el lagar unas mínimas condiciones higiénicas. Ahora pues venga, ya está. Bueno, pues ahora pisaría. A ver, los voluntarios pisadores. Y entonces, la forma de pisar el grano, ¿cómo era, Paco? Sí, como lo están haciendo David y Santiago, lo único que tendrían que ir haciendo círculos, porque al pisar el cuerpo, por su propia inercia, donde más fuerza tienes en el talón. Entonces, al ir haciendo círculos, el propio pie va removiendo las barrazas. Igual que va la Tierra alrededor del Sol, girando sobre sí misma y alrededor del Sol. Pues el pisador hace igual, va girando sobre sí mismo y alrededor del lagar o de la tina o del recipiente donde pisa. Y los propios pies van moviendo la uva. Si nos fijamos en el pisado, que lo que más trabajo hace a la hora de chafar son los talones, que es donde descansa la gravedad del cuerpo. La planta ayuda a remover, pero chafar chafa poco porque hay poco peso. Y luego ya vemos que se escurre por abajo y se filtra en el filtro. Sí, se filtra. Aquí el filtro es de hoja de caña. En cada pueblo tienen su costumbre o su material. Hay pueblos que no hay caña. Nosotros utilizábamos escobizo verde, que es más tupido que la caña, filtra mejor, no deja pasar tantos residuos y el caldo pasa más clarificado. Y entonces el mosto se recoge en el recipiente de abajo. El mosto se recoge en el recipiente de abajo, el canalillo está en la parte más alta, tipo tinete del aceite. Se supone
que para que el mosto se vaya asolando y cuando llega a la ranura del sobradero esté ya asolado y salga totalmente clarificado. Y aquí en esta pisadera más o menos, ¿cuántos kilos de uva pueden caber? Los 2.000 kilos sí que cabrán, ¿eh? Porque tendrá sus 2,5 metros por 2 por unos 50 o 60 de profundidad. Tranquilamente los 2.000 kilos, más bien más que menos. Y de 2.000 kilos de uva, ¿cuántos litros de mosto se pueden sacar? Aproximadamente 1.400. Hace un 70% de mosto y un 30% de desperdicio. El hecho de que se pisaran aquí las uvas en estos lagares rupestres justo al lado de donde estaban las viñas, La producción. Tenía una función de no tener que transportar, ¿no? De evitar mucha mano de obra. Evitaban transportar la uva a casa y evitaban luego transportar la brisa al monte. Había casas que la empleaban como materia orgánica para fertilizar las fincas, otras casas que tenían ganado la aprovechaban como alimento para los ganados. Una vez seca se mezclaba con sal y se les daba mezclada con paja. Se ahorraban 2 viajes, 2 portes, el de llevar la uva hasta el pueblo y lo de traer la brisa al monte, teniendo en cuenta de que entonces había que hacerlo todo a cargar de caballería. Entonces tenía que haber mucha gente vendimiando, mucha gente carreando y muchos animales haciendo camino. La uva una vez que madura hay que hacerla rápida porque una vez que madura, aparte de que fermenta, los insectos hacen mucho daño. Se van a, como tienen muchos azúcares, se van atraídos por el azúcar, pican los granos y luego los granos picados fermentan. Mientras están sin picar, el borfollo, el pellejo, les hace de protección, pero en el momento que el insecto lo pica, se fermenta, entra aire y se fermenta. Y esto se recogería con un decalitro o medio decalitro para echarlo en los botos o donde fuera para llevarlo a la bodega. Sí, boticos de piel o tinajas. Si lo llevaban a cargas, más bien serían boticos de piel, porque la tinaja, si no es dentro de serones, es de mal transportar. Más bien serían boticos de piel, que además era lo que se usaba entonces. Los boticos, ya sabrás que los de vino y los de aceite eran incompatibles, no se podían mezclar. El de aceite tenía que ser para aceite únicamente y el de vino para vino. Este canalillo se supone que era el sobradero del laco cuando estaba lleno, porque a lo mejor no les daría tiempo a llevar todo el mosto hacia la bodega, habría un momento que colmataría y saldría por este... Y salía por el canalillo. Además, se supone también, al estar el laco contra más lleno mejor, cuando llegaba a salir por el canalillo salía el mosto más clarificado. El de la parte de arriba. Exactamente. Cuando salía por el canalillo salía lo más clarificado que había en el laco. O sea que lo podían aprovechar a lo mejor en 2 versiones. Una para no pasar apuros a la hora de carrear y otra para sacar mosto más claro que el que había dentro del laco, de mayor calidad. Y esto se recogería abajo de la roca con otro recipiente que estaría colocado debajo del canalillo. Tinajas, tinas de madera, y de ahí lo pasarían a boticos o crabunas que se llamaban de piel para poderlo transportar a casa. Y este era el proceso completo de la pisada de... Vendimia, pisada y conducción de mostos, evitando mucha mano de obra y muchos animales de carreo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.